Nunca debí aceptar ese trabajo. Lo digo en serio. Si en aquel momento alguien me hubiera dicho lo que iba a pasar, me hubiera reído y le hubiera dicho que estaba loco. Pero ya no me río de esas cosas. Ya no me río de casi nada cuando se apaga la luz. Me llamo Rodrigo, tengo 34 años y trabajo como guardia de seguridad desde hace casi una década. He cuidado bodegas, plazas comerciales, edificios de oficinas y hasta una vez una planta de reciclaje en las afueras de Monterrey que olía horrible pero que al menos era tranquila. Lo que nunca imaginé es que el lugar que más me iba a marcar en toda mi vida iba a ser una casa de muñecas. Y no me refiero a una casa pequeñita de juguete. Me refiero a un museo privado en Guadalajara, en una casa antigua de 2 pisos con paredes gruesas de adobe, ventanas altas y un olor a madera vieja que se te metía hasta los huesos. El dueño era un coleccionista de muñecos antiguos, muñecas de porcelana, marionetas de madera, monos de trapo de principios del siglo pasado, autómatas de cuerda que supuestamente se movían solos cuando alguien los activaba. El tipo llevaba 40 años juntando esas cosas de distintas partes del mundo y había convertido su casa en algo parecido a un museo que abría al público algunos fines de semana. Yo cubría el turno de noche de lunes a viernes. Solo yo, en esa casa, con todas esas cosas. Las primeras semanas fueron raras pero soportables. El edificio crujía mucho porque era viejo, y las noches de viento la madera de las ventanas hacía ruidos que al principio me ponían nervioso. Me acostumbré, o eso creí. El cuarto de arriba, al fondo del pasillo, era el que más muñecos tenía. El dueño lo llamaba el cuarto de juguetes, pero yo le decía de otra forma en mi cabeza, una forma que no voy a repetir aquí. Era el único lugar de toda la casa donde yo nunca me sentía solo, aunque estuviera completamente solo. No sé cómo explicarlo mejor que así. Entrabas ahí y sentías que algo te observaba. No como cuando sabes que hay alguien escondido, sino algo diferente, algo más pesado, como si el aire mismo estuviera lleno de atención. Había un muñeco en particular. Estaba sentado en una silla pequeña de madera, en la esquina derecha del cuarto, justo frente a la puerta. Era una muñeca de porcelana con el pelo negro muy liso, ojos de vidrio café oscuro y un vestido rojo con encaje blanco que debía tener más de 100 años. El letrero decía que venía de una colección de Francia de finales del 1800. El dueño me había advertido desde el primer día, a Celeste no la toques, ni pa limpiarla. Esa está fuera de tu alcance. Le pregunté por qué se llamaba Celeste si el vestido era rojo. Me dijo que él no le había puesto ese nombre, que así venía desde que la consiguió, y que el vendedor tampoco sabía de dónde venía ese nombre. No me explicó más y yo no pregunté. Durante semanas hice mi ronda normal. Llegaba a las 10 de la noche, checaba puertas y ventanas, me sentaba en mi silla de la planta baja y esperaba al amanecer leyendo o viendo videos en el celular con el volumen bajo. Subía al cuarto de arriba 2 veces por turno, una a las 12 y otra a las 4 de la mañana. Siempre prendía la luz desde afuera, nunca entraba sin ver primero desde la puerta. Todo cambió un martes de octubre. Eran poco más de las 3 de la mañana cuando escuché algo, un sonido suave, casi nada, como el roce de algo contra el piso de madera. Venía de arriba. Me quedé quieto, esperando escucharlo de nuevo. Nada. Me dije que era el edificio, como siempre, y seguí con lo mío. Pero 5 minutos después lo volví a escuchar. Esta vez más claro, era un arrastre, algo arrastrándose despacio por el piso del cuarto de juguetes. Agarré mi linterna, aunque la luz del pasillo funcionaba bien, y subí. El pasillo estaba tranquilo, las puertas de los otros cuartos, cerradas. La del cuarto de juguetes, cerrada también como yo la había dejado. Me detuve un momento, escuché, silencio. Abrí la puerta, prendí la luz. Todo estaba igual, los muñecos en sus lugares, las vitrinas cerradas, el polvo sin mover, todo, menos una cosa, la silla de Celeste estaba vacía. Me quedé parado en la puerta sin mover ni un músculo. Mi cabeza buscaba una explicación. ¿Que me había equivocado de silla? ¿Que la había puesto en otro lugar sin recordarlo? ¿Que quizás el dueño había venido y se la había llevado? Cosa que no tenía ningún sentido a las 3 de la mañana.
Recorrí el cuarto con la linterna. Nada. La muñeca no estaba en ningún lugar visible, hasta que bajé la linterna hacia el piso. Celeste estaba tirada boca abajo justo detrás de la puerta, a unos 30 centímetros de mis pies, con el pelo negro tapándole la cara. Salté hacia atrás y me golpeé la espalda contra el marco de la puerta. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo. Me quedé mirando la muñeca sin moverme. Ella no se movió. Claro que no se movió. Era de porcelana. Me convencí de que se había caído sola de la silla, que el piso tenía algo de inclinación o que alguna vibración del edificio la había movido. La recogí sin tocar su cara, la puse de vuelta en la silla y me fui. Esa noche no volví a subir. Al día siguiente no dije nada. Me daba vergüenza y además no tenía pruebas de nada. Pero la siguiente semana, en mi ronda de las 12, subí al cuarto y Celeste estaba en su silla, normal. A las 4 de la mañana volví a subir, como siempre. La muñeca seguía ahí, pero esta vez estaba diferente. Antes, sus ojos de vidrio miraban hacia el frente, hacia la puerta, como cualquier muñeco sentado de frente. Así había estado siempre, meses así. Esa noche, sus ojos miraban hacia la derecha, hacia la ventana, con la cabeza ligeramente girada, como si alguien la hubiera movido para que mirara hacia afuera. Yo no la había tocado. Nadie había entrado. Las cámaras internas solo cubrían la planta baja porque el dueño decía que arriba no había nada de valor que no estuviera protegido en vitrine. Celeste no estaba en vitrine. Renuncié esa semana. Le dije al dueño que me habían salido otro trabajo y que lo sentía mucho. Él me miró un momento, asintió despacio y me dijo, ¿cuántos duran? Nada más, como si lo esperara. No investigué más sobre la muñeca. No quise saber. Hay cosas que es mejor no entender, pero hay algo que no le conté al dueño, algo que no le he contado a nadie hasta ahora. Esa última noche, antes de irme al amanecer, subí una vez más al cuarto. No sé ni por qué, quizás para despedirme, para decirme a mí mismo que no era para tanto, que era solo un trabajo y unos muñecos viejos. Celeste estaba en su silla, con los ojos de vidrio mirando hacia la puerta, hacia mí, pero en el reflejo del vidrio de la vitrine que estaba detrás de ella, el que cubría toda esa pared, el reflejo de la muñeca no miraba hacia mí, el reflejo de Celeste miraba hacia otro lado, hacia la esquina izquierda del cuarto, la esquina donde yo no había mirado todavía. No miré, salí, cerré la puerta y no volví nunca. Pero a veces, en las noches, cuando estoy en algún lugar oscuro y el silencio es demasiado pesado, pienso en esa esquina, y me pregunto qué hubiera visto si hubiera mirado, y me alegra mucho no saberlo. ¿Tú te hubieras quedado a ver qué había en esa esquina? Cuéntame en los comentarios. Yo no creía en nada de esto. Que quede claro desde el principio, soy enfermero desde hace 8 años. He visto morir gente, he visto a familias destrozarse en salas de espera, he visto cosas que a cualquier persona normal le costarían semanas de pesadillas. Pero siempre tuve los pies bien puestos en la tierra. Lo que no tiene explicación médica, tiene explicación científica. Lo que no tiene explicación científica, todavía no la encontramos. Así pensaba yo. Así pensaba antes de aquella noche en el Hospital General de Culiacán. Me llamo Ernesto, tengo 41 años y llevo trabajando en ese hospital desde que terminé mis estudios. Es un edificio viejo, de los años 70, con pasillos largos y luz amarilla que zumba un poco si pones atención. El ala norte es la más antigua. Allí están los cuartos del 1 al 12, una sala de espera con sillas de plástico naranja que nadie ha cambiado desde que yo tengo memoria, y al fondo, separado de los demás por una puerta doble de metal, el cuarto 4. Ese cuarto tiene fama, no la clase de fama que le gusta al hospital, claro, la clase de fama que los trabajadores nos pasamos de turno en voz baja, como quien comparte algo que no debería decirse en voz alta. Dicen que es el cuarto donde más gente muere. No porque sea el más grave ni porque los pacientes lleguen peor que a otros. Simplemente mueren más ahí. El doctor Almanza, que lleva 30 años en el hospital, dice que es pura coincidencia estadística, pero ningún enfermero nuevo pide ese cuarto, y los viejos lo evitamos cuando podemos. Aquella noche no pude evitarlo. Era martes, turno nocturno,
y Lorena, la enfermera que normalmente cubría el ala norte, avisó con fiebre. Me tocó a mí cubrir sus pacientes además de los míos. 3/4 del ala norte, incluyendo el 4. En el cuarto 4 no había nadie. El último paciente había salido esa misma tarde, dado de alta. La cama estaba limpia, las sábanas dobladas, el cuarto en orden. Solo tenía que asomarse cada hora, por protocolo, para revisar que todo estuviera bien mientras llegaba el siguiente paciente asignado, que según el sistema llegaría hasta el día siguiente. Mi primera ronda fue a las 11 de la noche. Abrí la puerta, prendí la luz, vi la cama vacía, apagué la luz y seguí. Nada. A la medianoche, lo mismo. A la 1 de la mañana empecé a sentir algo raro. No en el cuarto, sino en el pasillo. Una especie de pesadez en el aire, como cuando va a llover y el ambiente se pone denso. No le presté mucha atención. Los hospitales de noche tienen su propio ambiente y uno aprende a ignorar ciertas cosas. A la 1:30 escuché algo. Estaba en el pasillo, a unos 15 metros del cuarto 4, escribiendo en la tableta los registros del turno. El sonido fue suave, casi nada. Un golpeteo ligero, como dedos tocando una superficie de madera. Vino de dentro del cuarto. Lo escuché 2 veces, luego silencio. Me dije que era alguna cañería. Los edificios viejos hacen ruidos raros por las noches. Me lo dije y casi me lo creí. A las 2 de la mañana fui a hacer la ronda. Abrí la puerta del cuarto 4, prendí la luz y me quedé helado en el umbral. La cama no estaba tendida como yo la había dejado. Las sábanas estaban revueltas, con una forma debajo, como si alguien estuviera acostado cubierto hasta la cabeza. Larga, delgada, inmóvil. Me quedé parado sin moverme. Mi cabeza buscaba la explicación más simple. Que alguien había entrado mientras yo no miraba. Que algún paciente de otro cuarto había caminado hasta allá. Que Lorena había venido sin avisarme. Todo sonaba absurdo, pero lo busqué. Di un paso adentro. La forma debajo de las sábanas no se movió. Di otro paso. Prendí la linterna aunque la luz del cuarto estaba encendida. Por reflejo, por tener algo en la mano. Llegué al lado de la cama. Jalé la sábana. No había nadie. La cama estaba vacía, pero las sábanas estaban completamente arrugadas, calientes, como si alguien hubiera estado acostado ahí durante horas y se hubiera levantado un segundo antes de que yo llegara. Puse la mano sobre la tela, caliente, definitivamente caliente. Rehice la cama, salí, cerré la puerta. En el pasillo me detuve y revisé el registro del sistema desde mi tableta. Nadie había sido asignado al cuarto 4. Nadie había entrado al ala norte desde que yo empecé el turno, según el control de acceso. Llamé a seguridad. El guardia nocturno, un señor de nombre Filemón que tiene más años en el hospital que yo, revisó las cámaras del pasillo. En las grabaciones yo entraba al cuarto, yo salía. Nadie más entraba ni salía en ningún momento del turno. Filemón me miró con una cara que no decía nada y me dijo, ya no vayas más al 4 esta noche, deja la puerta cerrada y no entres. Le pregunté por qué, porque eso que sentiste no tiene caso que vayas a buscarlo. No le pregunté más, pero sí le pregunté si le había pasado algo parecido a él. Tardó un momento en contestarme. Luego dijo, hace como 4 años murió una señora en ese cuarto. Yo estaba de ronda y la encontré ya fría. Pero antes de que llegara el doctor, cuando estaba esperando en el pasillo, escuché desde adentro del cuarto que alguien decía mi nombre, clarito. Una voz de mujer. Se fue sin decir más. Me quedé en el pasillo, frente a la puerta cerrada del cuarto 4, con la tableta en la mano y el corazón latiendo más rápido de lo normal. Decidí hacer caso. No volvería a entrar. Eran casi las 3 cuando escuché la voz. No venía del cuarto 4. Venía de dentro de mi cabeza, o al menos eso parecía al principio. Era suave, casi un susurro, y decía una sola cosa, agua. Me giré. El pasillo estaba vacío. Luego lo escuché de nuevo, y esta vez supe que venía de adentro del cuarto, detrás de la puerta cerrada. Una voz de mujer, vieja, rasposa, muy tranquila. Agua. Por favor, no entré. No entré aunque cada parte de mí que era enfermero quería abrir esa puerta por si había alguien adentro que necesitaba ayuda.
Me quedé parado con la mano en el picaporte durante lo que me parecieron varios minutos, sin poder moverme ni hacia adelante ni hacia atrás. La voz no volvió a sonar. Al amanecer, cuando llegó el turno del día y le pasé los datos a mi compañera, le pregunté sin mencionar lo que había pasado si sabía algo del cuarto 4. Ella me miró, luego miró hacia el pasillo y me dijo, ¿alguien te contó de la señora Consuelo? Le dije que no. Murió en ese cuarto hace como 4 años. Tenía 92 años. Al final ya no podía hablar bien, pero lo último que dijeron que pidió antes de dormirse para siempre fue un vaso de agua. La enfermera fue a buscárselo y cuando volvió ya estaba muerta. Sentí el frío desde los pies hasta la nuca. ¿Y cómo se llamaba la enfermera?, pregunté, sin saber bien por qué. Mi compañera pensó un momento. Lorena Cienfuegos. Pero ya no trabaja aquí. Se fue como un mes después de eso. Dijo que no podía seguir en el ala norte. Lorena, la misma enfermera que esa noche había llamado enferma para no venir a trabajar. La misma cuyo turno yo había cubierto. La misma que durante años había evitado el cuarto 4 hasta que esa noche no tuvo más excusa que una fiebre. No sé si fue coincidencia. No sé si lo que escuché era real o mi cabeza jugándome una mala pasada a las 3 de la mañana. Pero desde esa noche, cada vez que alguien me pregunta si creo en algo que no se puede explicar, me acuerdo de esa voz detrás de la puerta, y no contesto. ¿Tú hubieras abierto la puerta? Déjame tu respuesta en los comentarios. Hay trabajos que uno acepta porque necesita el dinero y punto, sin preguntar mucho, sin pensar demasiado. Así acepté yo ese contrato de limpieza profunda en la escuela primaria Lázaro Cárdenas, en las afueras de Torreón, una noche de febrero que hacía un frío que calaba los huesos. Me llamo Patricia, tengo 47 años, 2 hijos grandes y más de 20 años trabajando en limpieza industrial y de espacios abandonados. He limpiado fábricas cerradas, bodegas en desuso, un rastro que olía tan mal que todavía lo sueño a veces, y una vez un edificio de oficinas donde habían encontrado asbesto en los techos. No soy miedosa, o no lo era. La empresa donde trabajo consiguió el contrato porque el municipio quería abrir la escuela de nuevo después de 10 años cerrada. Necesitaban una limpieza completa antes de que entraran los albañiles a hacer las reparaciones. 3 noches de trabajo, nosotros solos, sin más personas adentro que el equipo. Éramos 4, yo, mi compañero Aurelio, una chica joven llamada Sofía que llevaba apenas unos meses con nosotros, y el encargado, don Beto, que tenía 60 años y la costumbre de no hablar más de lo necesario. La primera noche fue larga pero tranquila. El edificio tenía 2 plantas, 12 salones, baños, dirección, bodega y una cancha techada en la parte trasera. Todo estaba cubierto de polvo, con muebles viejos apilados en las esquinas, pizarrones llenos de escritura que nadie había borrado en 10 años. Había algo triste en eso, en ver los dibujos de niños todavía pegados en las paredes con cinta que ya se caía sola, los nombres escritos en los pupitres con plumón. Una escuela abandonada huele diferente a otros lugares abandonados. Huele a tiempo guardado. Nos dividimos por zonas. A mí me tocó la planta alta las primeras 2 noches. 6 salones, los baños del fondo y el pasillo principal que los conectaba, un pasillo largo y angosto con ventanas a un lado que daban al patio interior. Esa primera noche, mientras trapeaba el pasillo de arriba, escuché pasos, no los míos los reconozco. Eran pasos pequeños, rápidos, como de alguien que corre descalzo sobre el piso de mosaico. Vinieron desde el fondo del pasillo, hacia mí, y se detuvieron a unos metros. Me quedé quieta con el trapeador en la mano, escuchando. Silencio. Me dije que eran los pasos de Aurelio en el piso de abajo resonando de manera rara. Los edificios viejos hacen eso, amplifican los sonidos de formas extrañas. Seguí trabajando. La segunda noche fue diferente. Sofía llegó nerviosa desde el principio. Me dijo que la noche anterior, cuando salíamos, había visto desde la calle una figura parada en una de las ventanas del segundo piso mirando hacia afuera. Le pregunté si era alguno de nosotros. Dijo que no, porque ya éramos los 4 en la calle esperando la camioneta. Le dije que era un reflejo, un mueble viejo parado de mala manera,
cualquier cosa. Me miró como me miran los que saben que les estás diciendo lo que quieren escuchar, no la verdad. Esa noche, cerca de la 1 de la mañana, pasó algo que no pude explicarme de ninguna manera sencilla. Estaba en el salón 5, el que quedaba a mitad del pasillo, sacando polvo de los libreros con un trapo húmedo. Tenía el radio portátil prendido, Bajitou, como siempre hago para no sentir tanto el silencio. En un momento el radio se cortó solo. No se apagó, no se quedó sin señal, simplemente se cortó en medio de una canción y quedó en silencio absoluto. Y en ese silencio escuché la voz. Era una voz de niño, muy cerca, casi como si estuviera parado justo detrás de mí. Dijo una sola palabra: maestra. Me giré tan rápido que tiré el trapo al piso. El salón estaba vacío. Revisé debajo de los pupitres apilados, detrás de la puerta, en el pequeño closet que tenían los salones para guardar materiales. Nada, nadie. Bajé a donde estaba Aurelio y le pregunté si había subido al segundo piso en los últimos minutos. Me dijo que no, que llevaba toda la noche en la bodega. Sofía estaba con Don Beto en la dirección, al otro extremo del edificio. Ninguno había subido. No dije nada más. Subí, agarré mis cosas y decidí terminar ese salón rápido para pasar al siguiente. Fue entonces cuando vi el pizarrón. Cuando entré al salón 5 esa noche, el pizarrón estaba igual que todos los demás, lleno de polvo, con restos de escritura vieja de 10 años. Lo había visto al entrar, estaba segura, pero ahora, en el pizarrón, había algo escrito con letra grande y dispareja, como letra de niño aprendiendo a escribir. Una sola línea en el centro. Ya somos 5. Me quedé parada mirando esas palabras durante varios segundos sin poder procesar lo que veía. Éramos 4 en el edificio. 4 desde el principio. Llamé a Don Beto. Subió, lo vio, no dijo nada por un momento. Luego preguntó si alguno de nosotros lo había escrito como broma. Le dijimos que no. Lo miró de nuevo y dijo: terminamos lo que falta y nos vamos. Esta noche no dormimos aquí. Nadie protestó, pero yo tenía que terminar el pasillo. Me faltaba la mitad y Don Beto era muy estricto con dejar el trabajo del día terminado. Agarré el trapeador y salí al pasillo mientras los demás recogían en la planta baja. El pasillo estaba oscuro excepto por mi lámpara de trabajo portátil que había dejado encendida en el suelo al fondo. Empecé a trapear desde mi extremo hacia allá. A mitad del pasillo me detuve. Frente a mí, entre mi lámpara y yo, había una sombra parada, no pegada a la pared, no proyectada desde ningún lado, parada en el centro del pasillo, del tamaño de un niño de unos 8 o 9 años, sin forma definida pero claramente ahí, claramente con una silueta que era la de alguien parado mirando hacia mí. No grité, no sé por qué no grité. Creo que el miedo cuando es muy grande se te atora en el pecho y no sale. La sombra no se movió, yo tampoco. Así estuvimos. No sé cuánto tiempo. Pudo haber sido 30 segundos o 5 minutos, no tengo manera de saberlo. Luego Aurelio gritó mi nombre desde las escaleras, preguntando si ya terminaba, y en el momento en que volteé hacia su voz y luego regresé la mirada al pasillo, la sombra no estaba. La lámpara seguía encendida en el suelo. El pasillo estaba vacío. Esa fue mi última noche en esa escuela. Le dije a Don Beto que me había torcido el tobillo y que no podía volver la tercera noche. Él me miró un momento y asintió sin decir nada, con la misma cara de siempre. Sofía tampoco volvió. Puso de excusa que tenía gripe. Don Beto y Aurelio terminaron solos la tercera noche. Cuando le pregunté después a Aurelio cómo había estado, me dijo: tranquilo, nada raro. Luego se quedó callado un momento y agregó: aunque Don Beto me dijo algo curioso cuando salíamos. Le pregunté qué. Dijo que cuando apagó las luces de la planta alta para cerrar, contó las ventanas del pasillo desde afuera. Son 6 ventanas, pero en 5 de ellas se veía oscuro, como debe ser. En la de en medio había una sombra parada. Me quedé sin habla. ¿Y qué hizo Don Beto?, pregunté. Aurelio encogió de hombros. Subió el cuello del abrigo, se metió a la camioneta y arrancó. Desde entonces no he vuelto a aceptar trabajos en escuelas cerradas. No importa lo que paguen. Hay lugares donde el silencio tiene demasiadas cosas adentro. Y hay cosas que te cuentan solas, sin que les preguntes,
que llevan mucho tiempo esperando que alguien las escuche. Yo ya escuché suficiente. ¿Tú hubieras terminado esa tercera noche de trabajo? Cuéntame en los comentarios. Hay una regla que todos los que manejamos de noche en carretera sabemos y casi ninguno cumple siempre: no recoger gente en tramos oscuros. Uno lo sabe, uno lo repite, y luego llega una noche donde todo parece diferente y uno comete el error. Me llamo Heriberto, tengo 52 años y manejo tráiler desde los 23. He recorrido casi todas las carreteras del país: la México-Nogales, la Transpeninsular, la 57 completa de norte a sur, los tramos serranos de Durango que de noche son otra cosa completamente. Conozco las carreteras como conozco mi propia casa. Sé dónde hay curvas malas, donde hay neblina traidora, donde hay retenes y donde hay tramos que los mismos choferes evitan si pueden. Uno de esos tramos está entre Zacatecas y San Luis Potosí, pasada la desviación a Ojo Caliente. Son como 40 kilómetros donde casi no hay nada a los lados, sin casetas, sin gasolineras, sin ranchos visibles desde la carretera, solo la cinta de asfalto, el desierto y el cielo. De noche, con poca luna, es un tramo que pesa. No sé explicarlo de otra manera. Pesa, como si el aire ahí fuera más espeso que en otros lados. Fue en ese tramo donde lo vi. Era una madrugada de noviembre, cerca de las 2:30 de la mañana. Llevaba conduciendo desde las 2 de la tarde del día anterior, con mis descansos de ley, cargando maquinaria agrícola desde Torreón hasta San Luis. Iba bien, sin sueño, con el radio prendido y el termo de café todavía con algo adentro. Las luces del tráiler iluminaban bien, la carretera estaba seca, sin niebla esa noche. Lo vi desde lejos. Una figura parada al lado del carril derecho, con el brazo extendido pidiendo aventón. Lo normal en esas situaciones es no parar, pero conforme me fui acercando vi que era un hombre mayor, con sombrero de palma y una chamarra oscura, parado completamente quieto con la mano levantada. Nada amenazante en su postura, parecía cansado, nada más. Reduje la velocidad. Me dije que iba a ver su cara antes de decidir. Cuando lo tuve bien iluminado por los faros, vi a un señor de unos 70 años, piel morena, bigote canoso, cara tranquila, nada raro, nada que encendiera ninguna alarma. Paré, bajé el vidrio y le pregunté a dónde iba. Me dijo que a Villa de Reyes, que se le había descompuesto el carro unos kilómetros atrás y que llevaba rato esperando. La voz era normal, pausada, de señor de campo. Le dije que me quedaba de paso y que lo podía dejar en la entrada al pueblo. Asintió, dijo gracias y subió. Se acomodó en el asiento del copiloto, puso un castel pequeño de tela entre sus pies y se quedó mirando hacia adelante. No habló más. Yo tampoco, de entrada. En carretera uno aprende a respetar el silencio de los pasajeros. Llevábamos como 10 minutos en carretera cuando me di cuenta de algo. El espejo retrovisor lateral derecho, el que está dentro de la cabina, estaba bien posicionado. Desde ese espejo yo siempre puedo ver un poco del asiento del copiloto, el borde del tablero y algo del vidrio de la puerta pasajero. Lo reviso de vez en cuando por costumbre. Lo revisé y vi el asiento vacío. No el señor, no su silueta, no su sombrero. El asiento vacío, como si nadie estuviera sentado ahí. Parpadeé y volteé directamente hacia el copiloto. El señor estaba ahí, sentado, con las manos sobre las rodillas, mirando al frente. Lo vi con mis propios ojos, directo, sin espejo. Ahí estaba. Volví a mirar al espejo. El asiento vacío. Me dije que era el ángulo, que el espejo estaba mal puesto y simplemente no alcanzaba a capturar al pasajero por la posición en que iba sentado. Me lo dije con tanta firmeza que casi lo creí. Seguí manejando, pero algo en mi cuerpo ya había cambiado. Tenía la espalda tensa, las manos apretadas en el volante, un frío en el estómago que no era del clima. A los 20 minutos de camino, el señor habló por primera vez desde que subió. Sin voltear a verme, con la vista fija en la carretera, me preguntó: ¿Usted pasa seguido por aquí? Le dije que sí, que era una ruta que hacía varias veces al mes. Hubo un silencio largo. Luego dijo: ¿Y nunca ha visto nada raro en este tramo? Me quedé callado un momento antes de contestar. Le pregunté a qué se refería.
A veces la gente ve cosas en esta carretera, dijo, con la misma calma de antes, desde hace muchos años. Dicen que hay un tramo donde la carretera parece que no termina, que uno maneja y no llega a ningún lado. ¿A usted nunca le ha pasado? Le dije que no. No volvió a hablar. Llegamos a la entrada de Villa de Reyes como 20 minutos después. Paré en el acotamiento donde hay un letrero de bienvenida al pueblo. Le dije que ahí lo dejaba. No contestó. Volteé hacia él. El asiento estaba vacío. El cástel también había desaparecido. La puerta del copiloto estaba cerrada. No había escuchado que se abriera, no había sentido el vehículo moverse, no había escuchado ningún sonido. Me bajé del tráiler, rodeé el vehículo completo con la linterna. No había nadie. El acotamiento estaba limpio, sin huellas en el polvo del lado del pasajero. Del lado del conductor estaban las mías, de cuando bajé. Del otro lado, nada. Me quedé parado al lado del tráiler durante varios minutos sin moverme, con la linterna encendida y el motor tronando despacito. No había explicación que me cerrara. No se pudo haber bajado sin que yo lo escuchara o sintiera. No pudo haber cruzado el acotamiento sin dejar rastro en el polvo. No pudo simplemente desaparecer. Subí al tráiler, revisé el asiento del copiloto, limpio, sin nada. Ni el peso de alguien que hubiera estado sentado ahí, ni olor a persona, ni nada. Llegué a San Luis, descargué, dormí 4 horas en la zona de descanso de la empresa. No le conté nada a nadie esa noche. Pensé que si lo decía iba a sonar como que me había dormido al volante y alucinado. Pero a la semana siguiente, cuando le tocó hacer esa misma ruta a mi compañero Salvador, me lo encontré en el patio de la empresa con una cara que yo reconocí porque era la misma que debía haber tenido yo. Le pregunté qué le había pasado. Me dijo que había recogido a un señor viejo en el tramo entre Ojo Caliente y Villa de Reyes, que lo había llevado hasta la entrada del pueblo, que cuando llegó, el señor ya no estaba en el asiento. Le pregunté cómo era el señor. Viejo, sombrero de palma, chamarra oscura, bigote canoso. El mismo. Exactamente el mismo. Salvador me preguntó si yo sabía algo. Le dije la verdad. Se quedó callado un buen rato y luego dijo, yo sí noté algo desde que subió. Nunca pisó el estribo para subir. Subió al asiento sin apoyarse en nada, como si flotara. Pero en ese momento me dije que era ágil para su edad. Desde entonces, ese tramo de carretera lo paso sin parar. No importa quién esté al lado del camino. No importa cómo se vea. No importa que tan solo parezca, no importa si es de día o de noche, porque lo que se sube a veces no siempre es lo que parece desde los faros, y lo que parece una persona, a veces en el espejo no deja nada. ¿Tú hubieras parado a recogerlo? Déjame tu respuesta en los comentarios.